Hola de nuevo a todos y bienvenidos al curso de desarrollo de aplicaciones móviles. En este caso vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son las prácticas que vamos a realizar durante el curso. Empezaremos con la primera práctica, que será la realización de un prototipo de aplicación, pues al igual que hace cualquier empresa cuando le encargan un proyecto para realizar una aplicación móvil. Para realizar este prototipo vamos a utilizar un software que se llama Pencil Project y que os vamos a proporcionar. Es un software gratuito y muy sencillo. Vamos a hacer una pequeña introducción de forma presencial en clase para que veáis cómo funciona el software y vamos a realizar un prototipo de ejemplo. Por parte del alumno, pues se va a exigir la realización de una práctica, la entrega de una práctica, que será la primera semana del curso, al final de la primera semana, de un prototipo de una aplicación. Yo os recomiendo que ese prototipo sea el trabajo final, la aplicación final que vais a entregar, pues para ir avanzando, ir trabajando ya sobre ella y que al final solo tengáis que hacer algunos retoques una vez que hayamos hecho todas las prácticas. También realizaremos la búsqueda de patrones de diseño por internet, en la web, a través de una serie de páginas que os facilitaremos. En la práctica 2 será ya una introducción a Android Studio, el software de desarrollo, la IDE, el entorno de desarrollo de Android, y empezaremos con la instalación tanto de Android Studio como de Java, ya que necesita Java para que funcione. Después empezaremos a analizar los componentes de Android Studio para que os vayáis familiarizando con el programa. Y por último vamos a hacer un pequeño proyecto de ejemplo sin más en Android Studio, pequeñito, para que empecéis a montar el que será el proyecto definitivo. Siempre os recomiendo que todas las prácticas las baséis en el trabajo final, porque así al final os costará muy poco. Por parte del alumno, ¿qué va a realizar? Pues crear un proyecto en Android Studio con una serie de características que ya os iré comentando y el manejo de los componentes básicos. Empezará a jugar un poco a ver los distintos componentes de la plataforma, como pueden ser pues añadir botones, etiquetas, texto, etcétera, etcétera, de una forma más o menos sencilla. La práctica 3 será la creación de un menú en Android Studio, para lo cual utilizaremos videotutoriales. Realizaré una serie de videotutoriales en la que crearé menús. Y bueno, tenéis que seguir un poco ese vídeo para ver cómo lo hago. No obstante, os facilitaré todo el código, como siempre os digo, y todos los recursos que utilice durante la práctica. Veremos distintos tipos de menú en la práctica y un ejemplo en Android Studio. Por lo que, una vez terminado pues, el videotutorial y el ejemplo que os pase a través de la plataforma online, tenéis que realizar la creación de ese menú en vuestro proyecto, insertarlo, ya veremos cómo, crear una barra de navegación pues, para que puedas avanzar pantallas hacia adelante, hacia detrás y hablaremos de los fragmentos que ya veremos qué es en su debido momento. Práctica 4, nos meteremos con los listados en Android. Crearemos listados a través de un vídeo tutorial y veremos también los tipos de listados, pues hay diversidad. Y crearemos un ejemplo en Android Studio con ese listado. Por parte del alumno, deberá de realizar una práctica en la que inserte el listado en su proyecto, creará una vista de detalle para cada uno de los elementos de ese listado y vamos a intentar personalizar las celdas de ese listado, es decir, cada elemento del listado vamos a intentar ponerle un color, una imagen, lo que sea. Práctica 5, trabajaremos con los componentes en Android que en la segunda práctica, ya habíamos jugueteado con ellos, pero ahora nos vamos a meter de lleno con ellos y a trabajar de una forma mucho más profunda. Para ello, igual, un video tutorial, los distintos tipos de componentes que existen en Android, que también es un tema, es uno de los módulos que veremos de clase teórica, y un ejemplo con varios componentes. El alumno, ¿qué deberá hacer? Pues utilizar estos componentes, ahora sí, de una forma más o menos definitiva en un proyecto y personalizar esos componentes. Práctica 6, en la sexta, hablaremos de los recursos gráficos en Android y veremos a través de ejemplos y de videotutoriales cómo insertar esos recursos gráficos, cómo prepararlos de cara a ir finiquitando ya nuestra aplicación, los tipos de recursos que existen en Android y un ejemplo muy sencillito también para que podáis juguetear con él. Veremos la instalación y una breve introducción a un software gratuito para el manejo de gráficos vectoriales sobre todo, como es Inkscape, proporcionado por nosotros, a pesar de que bueno, también os pasaremos los links de sus respectivas webs, de todos los software que veamos, porque desde ahí se puede descargar sin ningún tipo de problema.
El alumno deberá realizar, pues, hacer uso de esos recursos gráficos que veremos durante el proyecto y durante el tutorial, personalizarlos en la medida de lo posible y adaptarlos a los distintos dispositivos, que es muy importante porque puede que se te vea pixelada la imagen en un sitio y en otro no. Entonces, en un dispositivo me refiero. Entonces hay que jugar con eso porque en una tableta vas a ver un cuadrado, en un teléfono puedes ver un círculo, etcétera, etcétera. Y, como no, hará uso de las herramientas online, que veremos que existen bastantes recursos para este capítulo en concreto, para esta práctica, además del uso de Inkscape. Por último, la última práctica, la práctica 7, será la preparación de la aplicación para, digamos, subirla a la tienda o dejarla como definitiva en el caso de que no queramos subirla a la tienda. También es otra posibilidad. Para ello, pues contaremos de nuevo con el típico vídeo tutorial explicando cómo realizar esta operación, los tipos de documentos necesarios para subirla a la tienda, en el caso de que queramos subirla, y un ejemplo de firma digital. Como os comentaba en el temario, la firma digital es básica para, de alguna manera, demostrar que la aplicación es nuestra y que lleva nuestro sello. No hay dos aplicaciones con la misma firma digital. El alumno no deberá entregar nada en este caso, en esta práctica, dado que es un poco más orientativa y un poco más teórica que práctica, pues no vamos a obligar a abriros cuentas de desarrollador en ninguna plataforma porque no viene a cuento ahora mismo en el curso. Lo que sí deberá realizar es un cuestionario que estará a través de la plataforma online, pues para ver los conocimientos adquiridos en esta práctica. Y nada, espero que os sea útil, sobre todo que disfrutéis con ellas y que una vez llegado al trabajo final, pues que tengáis prácticamente montado todo el proyecto gracias a las prácticas anteriores. Bueno, no he comentado mucho sobre el trabajo final en esta parte porque ya lo veíamos más concretamente en la parte del temario, pero bueno, básicamente pues es eso, la entrega definitiva de este trabajo será al final del curso. Habrá entregas parciales que en teoría son prácticas independientes del trabajo, pero que yo lo haría como una parte, como un componente más del trabajo final, y que necesitamos la superación de todas las prácticas para poder entregar este trabajo final. No está permitido pues presentarse a un trabajo final sin haber realizado las prácticas semanales que os estamos asignando. Como digo, espero que os gusten. Los recursos disponibles pues serán videotutoriales, los software todo proporcionado por nosotros sin ningún tipo de problema, además, al igual que el código y todos los recursos, ya bien sean gráficos como de código, como etcétera, etcétera, que utilicemos en los videotutoriales. Las prácticas semanalmente se tendrán que entregar y existirá un foro que nos permitirá pues, preguntar cualquier tipo de duda acerca de la práctica o acerca de cualquier otro punto del temario. No hay ningún tipo de problema en eso. Gracias por todo y nos vemos en la primera clase con el módulo 1, clase teórica. Un saludo a todos y muchas gracias.